El aire cuelga pesado e inmóvil, denso con el aroma de tierra húmeda y jazmín nocturno. Es una noche sin luna en el Valle de México, el tipo de oscuridad profunda que devora lo familiar, convirtiendo el mundo en un lienzo de azules profundos y negros impenetrables. Estás parado en la orilla de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. El agua ahora un espejo negro que refleja un cielo desprovisto de estrellas. El único sonido es el suave golpeteo del agua contra los juncos, un susurro rítmico e hipnótico. Pero entonces, otro sonido atraviesa la quietud. Comienza débil, un lamento distante llevado por la brisa fresca, tan etéreo que podrías confundirlo con el llanto de un perro callejero o el viento gimiendo entre los sauces. Pero se acerca, se hace más fuerte, y te das cuenta con un súbito y helado pavor que esto no es un animal. Esta es una voz humana, o lo que alguna vez fue una voz humana, llena de un dolor tan inmenso, tan antiguo, que se siente como si estuviera desgarrando el tejido mismo de la noche. Es el sonido de una mujer sollozando, un llanto desesperado y desgarrador de pura angustia. ¡Ay, mis hijos! Gime ella. ¡Oh, mis hijos! El llanto es algo físico, un puño frío que se aprieta alrededor de tu corazón. Cada instinto te grita que corras, que te escondas, que te alejes de la fuente de ese dolor insoportable. Porque sabes, como lo sabe cada niño en México, lo que significa ese sonido. Es el presagio, la advertencia. Estás escuchando los eternos lamentos de la Llorona, la mujer que llora, y donde ella camina, la muerte seguramente seguirá. Esto no es solo una historia de fantasmas contada alrededor de una fogata. Esta es una leyenda que se ha infiltrado en el alma misma de una nación. Un fantasma que ha acechado los ríos, lagos y calles oscuras de México durante más de 500 años. Su historia es un tapiz tejido con hilos de hecho histórico, mito antiguo y terror humano puro. Entenderla es asomarse a los rincones más oscuros de la psique mexicana, confrontar los miedos de un continente forjado en conquista, colonización y conflicto. Su relato comienza, como tantas tragedias, con una mujer y un amor que nunca debió ser. En las calles polvorientas y quemadas por el sol de la Ciudad de México, en algún momento del periodo colonial temprano, aunque su historia resuena a través de los siglos, vivía una mujer llamada María. No sabemos con certeza si fue real, una sola persona cuyo crimen dio origen a una leyenda, o si es un arquetipo, una composición de cada mujer que ha amado y perdido en esta tierra. Pero por el bien de su historia, debemos darle un rostro, una vida. Se decía que María era deslumbrantemente hermosa, con largo cabello oscuro que caía como una cascada de azabache y ojos tan profundos y marrones como la tierra más rica. Era una mestiza, una mujer de herencia mixta española e indígena, lo que en la rígida jerarquía social de la Nueva España colonial la colocaba en una posición precaria. No era una de los peninsulares de alta cuna, nacidos en España, que tenían todo el poder. Ni siquiera una criolla, una española nacida en las colonias. Existía en el espacio intermedio, lo suficientemente hermosa como para ser deseada, pero no lo suficientemente noble como para ser respetada, y era deseada por muchos. Pero María solo tenía ojos para uno. Era un hidalgo español, un noble, joven y apuesto, con una fortuna construida sobre la plata de las minas de Zacatecas. Cabalgaba por las calles con sus finas ropas en un magnífico caballo, y cuando veía a María, era como si se lanzara un hechizo. La persiguió con un fervor embriagante, susurrando promesas de una vida juntos, de un futuro más allá de sus sueños más salvajes. Para María, una mujer con poco a su nombre, esta era una tentación a la que no podía resistirse. Se enamoró profunda y completamente. Por un tiempo, vivieron en un feliz secreto. Él visitaba su pequeña casa, una humilde estructura de adobe en las afueras de la ciudad, y por unas horas, el mundo exterior dejaba de existir. Pero la realidad, en forma de su familia, no podía ignorarse para siempre. Sus padres, que habían arreglado un matrimonio para él con una mujer de su misma posición, nunca aceptarían a una mestiza común. Era un hombre de su tiempo, atado por el deber y el estatus. Y a medida que la presión aumentaba, sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus promesas más vacías. María, desesperada por aferrarse a él,
Hizo lo único que pensó que podría sellar su vínculo. Le dio hijos, 2 hermosos niños, un niño y una niña, con los ojos oscuros de su madre y los rasgos nobles de su padre. Seguramente, pensó, no abandonaría a su propia carne y sangre. Por un tiempo, funcionó. Parecía adorarlos, trayéndoles regalos y jugando con ellos en el patio. Pero la ilusión era frágil. Un día, María lo vio cabalgando en un gran carruaje por la plaza principal. Junto a él estaba sentada una hermosa mujer española de alta cuna, su nueva novia. La vista destrozó el mundo de María. Las promesas, el amor, el futuro. Todo era una mentira. Cuando lo confrontó más tarde, su rostro estaba frío, sus palabras como fragmentos de hielo. «Nuestro tiempo ha terminado, María», dijo, su voz desprovista de la calidez que ella una vez conoció. «Voy a casarme. Eres una chica campesina, una hermosa distracción, nada más. Los niños son una complicación que no puedo permitirme». La palabra complicación quedó suspendida en el aire, un veneno que se filtró en el corazón de María. El amor que había ardido tan brillantemente dentro de ella se cuajó en un odio negro y hirviente, no solo hacia él, sino hacia las mismas cosas que la ataban a él, los símbolos vivientes y respirantes de su traición. Sus hijos. En un estado de desesperación, ira inimaginables, su mente se fracturó. Tomó a sus hijos de la mano y los llevó lejos, no hacia la ciudad, sino hacia la cinta oscura y plateada del río cercano. Los niños, sintiendo la angustia de su madre, comenzaron a llorar. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó su pequeño hijo, su manita apretando la de ella. Pero María estaba más allá de escuchar. Estaba perdida en un vórtice de dolor, viendo solo el rostro del hombre que la había destruido. A la orilla del río, bajo la fría mirada de una luna despiadada, cometió lo impensable. Uno por uno, tomó a sus hijos y los sostuvo bajo el agua oscura y fría. Sus luchas fueron breves, sus pequeños cuerpos quedaron flácidos en sus brazos. Cuando la última burbuja de aire escapó de los labios de su hija, la neblina roja de la ira se levantó de los ojos de María, y el peso aplastante de lo que había hecho se desplomó sobre ella. Miró sus propias manos, luego la superficie quieta y silenciosa del agua donde sus hijos acababan de estar. Un grito, crudo e inhumano, se arrancó de su garganta. Un sonido de agonía tan profunda que parecía sacudir los cimientos mismos de la tierra. Intentó saltar tras ellos, terminar su miserable existencia, pero el río, como si estuviera repelido por ella, la arrojó de vuelta a la orilla. Estaba condenada no a morir, sino a vivir con su dolor, a caminar por la tierra por toda la eternidad, buscando a los niños que había asesinado tan brutalmente. Este es el núcleo de la leyenda, la trágica historia de una mujer despreciada. Pero detenerse aquí sería ver solo un árbol en un bosque vasto y aterrador. La historia de María, por desgarradora que sea, no sucedió en el vacío. Para entender por qué sus lamentos han resonado a través de los siglos, por qué se ha convertido en una de las figuras más potentes y duraderas del folclore en el mundo, tenemos que mirar el mundo en el que vivió. Un mundo empapado en leyendas más antiguas y oscuras. Mucho antes de que los españoles pusieran un pie en el Valle de México, la gente que vivía aquí tenía su propia mujer que llora. Los aztecas y otras culturas mesoamericanas contaban historias de Cihuacóatl, una formidable diosa madre, una mujer serpiente que era tanto creadora como destructora. Era la patrona de las mujeres que morían en el parto, una muerte considerada tan honorable y noble como morir en batalla. Estas mujeres, conocidas como las Cihuateteo, se creía que regresaban al reino terrenal en ciertas noches. Acechaban encrucijadas, sus formas espectrales vestidas de blanco, llorando y gimiendo por los hijos que habían dejado atrás. No eran espíritus benevolentes, eran peligrosas, temidas por su capacidad de robar niños e infligir locura en aquellos que se cruzaban en su camino. El sonido de su llanto era un presagio terrible. Los cronistas españoles, que llegaron en el siglo XVI, documentaron estas creencias con una mezcla de fascinación y horror. Fray Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano que registró meticulosamente la cultura azteca, escribió sobre las apariciones de Cihuacóatl.
describiéndola como una mujer con un rostro horrible, vestida con elegantes prendas blancas, que sería vista vagando por los mercados de noche, llorando y gritando: «¡Mis hijos! ¡Mis hijos!». Las similitudes con la leyenda posterior de La Llorona son escalofriantes e innegables. Cuando superpones la historia de María, la mujer colonial despreciada, sobre el antiguo mito de Cihuacóatl, la diosa vengativa, nace una entidad nueva y más poderosa. Los españoles trajeron sus propias historias de fantasmas europeos, sus propios cuentos de mujeres de blanco, pero encontraron en el Nuevo Mundo un terror preexistente, que era perfectamente adecuado para ser sincretizado, para ser absorbido y transformado. La leyenda de La Llorona se convirtió en un recipiente para las ansiedades de una sociedad en crisis. Era una historia contada y recontada en las grandes haciendas y las chozas más humildes. Para la élite colonial española, era un cuento de advertencia, una encarnación aterradora de lo que sucede cuando se cruzan los límites sociales. Mantente alejado de las chicas indígenas. ¿Podría advertir un padre a su hijo? ¿O desatarás una maldición sobre nuestra familia? Era una advertencia contra la lujuria, contra los peligros de mezclarse con las razas impuras. Su historia reforzaba la rígida estructura social que mantenía a los peninsulares en la cima. Para las poblaciones indígenas y mestizas, su historia tenía un significado diferente y más complejo. Era un símbolo del profundo trauma de la conquista, una personificación de la patria violada y abandonada. Sus hijos eran el pueblo, perdido ante un nuevo orden extranjero. Su búsqueda eterna era una metáfora de la lucha por recuperar una identidad robada y un patrimonio perdido. Era el dolor de una cultura que había sido sistemáticamente desmantelada, un dolor tan profundo que nunca podría ser completamente aliviado. A medida que pasaban los siglos, la leyenda evolucionó, adaptándose a los miedos de cada nueva generación. Durante las tumultuosas guerras de independencia a principios del siglo XIX, se decía que sus gritos se escuchaban en vísperas de grandes batallas. Los soldados, tanto rebeldes como realistas, susurraban que ella era un heraldo de muerte, sus gemidos un preludio de la carnicería por venir. En un tiempo en que la vida era barata y la muerte era un compañero constante, La Llorona se convirtió en la santa patrona de los perdidos y olvidados, una doliente espectral de las innumerables víctimas sin nombre de la guerra. A finales del siglo XIX, durante el largo gobierno de puño de hierro de Porfirio Díaz, México era un país de contrastes marcados. Por un lado, había orden y progreso, relucientes nuevos ferrocarriles, grandes bulevares de estilo parisino en la Ciudad de México y un aire de sofisticación europea. Por otro lado, la gran mayoría de la población vivía en pobreza abyecta, sus tierras confiscadas, su trabajo explotado. En este mundo, la leyenda de La Llorona cobró nueva vida. Ya no era solo un fantasma del pasado colonial, era un terror muy presente. Los periódicos de la época, como el Monitor Republicano, ocasionalmente reportaban avistamientos. Aparecía una historia, a menudo enterrada en las últimas páginas, sobre una madre frenética en un barrio pobre que afirmaba haber escuchado los lamentos fuera de su ventana, solo para encontrar a su hijo desaparecido a la mañana siguiente. O un grupo de lecheros haciendo sus entregas matutinas tempranas a lo largo de los canales de Xochimilco, que juraban haber visto una figura de blanco flotando justo sobre la superficie del agua, su rostro oculto por un velo de luto perpetuo. Estos relatos, ya sean nacidos de miedo genuino, histeria colectiva o simplemente una buena historia para vender periódicos, alimentaban la leyenda, la hacían real. Los padres en cada rincón de la República, desde los desiertos polvorientos del norte hasta las selvas exuberantes de Yucatán, la usaban como herramienta de disciplina. Si no te portas bien, la Llorona vendrá por ti. Era una amenaza más poderosa que cualquier castigo. La leyenda se convirtió en parte del ADN cultural, un miedo compartido que trascendía clase y raza. Los niños ricos en sus grandes mansiones y los niños pobres en sus chozas de adobe crecieron con la misma canción de cuna escalofriante, el sonido de una mujer llorando en la noche. Pero, ¿hay un grano de verdad en el corazón de todo esto? ¿Podría la leyenda de La Llorona estar basada en un crimen real e histórico?
Esta es la pregunta que folcloristas e historiadores han debatido durante siglos. Los archivos del Santo Oficio de la Inquisición en México están llenos de casos de crímenes cometidos en nombre de la pasión, los celos y la desesperación. Si bien no hay un caso único y definitivo que coincida perfectamente con la leyenda, hay fragmentos. Hay registros de mujeres juzgadas por asesinar a sus hijos, sus motivos a menudo atribuidos a locura temporal o influencia demoníaca. Uno de esos casos del siglo XVIII involucra a una mujer llamada Ana, una sirvienta en una casa adinerada, que ahogó a sus 2 hijos en un pozo después de ser abandonada por su amo. Los registros de su juicio la describen como poseída por una locura melancólica, una frase que sugiere una profunda ruptura psicológica. Otra teoría apunta a la Malinche, la mujer nahua que actuó como intérprete y asesora de Hernán Cortés durante la conquista española. Es una figura controvertida en la historia mexicana, vista por algunos como una traidora que permitió la destrucción del imperio azteca y por otros como una mujer que hizo lo mejor de una situación imposible. El folclorista Américo Paredes sugirió que el fantasma de la Malinche, eternamente llorando por sus hijos mestizos que fueron rechazados tanto por las sociedades española como azteca, pudo haber sido un prototipo temprano de la Llorona. Si bien las líneas de tiempo no se alinean perfectamente, los paralelos temáticos son fuertes. Una mujer atrapada entre 2 mundos, traicionada por un hombre poderoso y afligida por hijos perdidos. En última instancia, puede que no importe si hubo una sola María. El poder de la leyenda radica en su universalidad. La Llorona es cada madre que ha perdido un hijo. Es cada mujer que ha sido traicionada y desechada. Es la encarnación del dolor tan poderoso que trasciende la muerte misma. Su historia toca nuestros miedos más primarios. El miedo al agua, el miedo a la oscuridad, el miedo a que el amor de un padre se convierta en una fuerza monstruosa y destructiva. Es esta profundidad psicológica la que le ha permitido perdurar durante tanto tiempo. Piensa en el escenario de sus apariciones. Siempre se la encuentra cerca del agua. Ríos, lagos, fuentes, arroyos. El agua es la fuente de la vida, el útero del cual nacen todas las cosas. En la historia de María se convierte en el instrumento de muerte. Esta perversión de la fuerza que da vida es lo que hace que su leyenda sea tan profundamente inquietante. Acecha el elemento mismo que nos sustenta, convirtiéndolo en un símbolo de nuestros miedos más profundos. El sonido del agua corriente, generalmente tan pacífico, se convierte, en el contexto de su leyenda, en un preludio del terror. Su apariencia también está impregnada de simbolismo. Siempre está vestida con un vestido blanco fluido, el color de la pureza, de un vestido de novia, de una mortaja funeraria. Su largo cabello oscuro a menudo se describe como oscureciendo su rostro, o a veces se dice que no tiene rostro en absoluto, solo un vacío negro donde deberían estar sus rasgos. Esto la convierte en una pizarra en blanco sobre la cual podemos proyectar nuestros propios miedos. No es solo un fantasma específico, es el fantasma de cada tragedia, cada tristeza, cada arrepentimiento. La leyenda de la Llorona es una clase magistral de horror psicológico. No se basa en sustos repentinos o shocks súbitos. Su terror es lento, rastrero, atmosférico. Es el sonido que escuchas al borde del sueño, la sombra que ves por el rabillo del ojo, la sensación de ser observado cuando sabes que estás solo. Es el conocimiento de que en algún lugar, allá afuera en la oscuridad, una madre está llorando por los hijos que asesinó y está buscando nuevos para tomar su lugar. O tal vez, más aterrador aún, simplemente está buscando a sus propios hijos perdidos. Y si te cruzas en su camino en su eterna y frenética búsqueda, podría confundirte con uno de ellos y arrastrarte al agua fría y oscura con ella. Mientras estamos aquí en la orilla de este río oscuro, la historia de la Llorona se siente más real que nunca. El lamento se ha desvanecido ahora, pero el aire todavía está cargado con un sentido palpable de tristeza y pavor. La leyenda no es solo una historia del pasado, es una entidad viva y respirante. Ha sido transmitida de generación en generación. Una advertencia susurrada en la oscuridad de la noche. Ha sobrevivido a imperios, revoluciones y la marcha implacable del tiempo. Ha sido adaptada a libros, películas y canciones.
pero su verdadero poder permanece en ese sonido original y primario, el llanto de una madre que ha perdido todo. Así que la próxima vez que te encuentres cerca de un cuerpo de agua en una noche oscura y tranquila, y escuches un sonido débil en el viento, un sonido como llanto, no lo descartes. No te digas a ti mismo que es solo el viento o un animal callejero. Escucha con atención, porque si escuchas las palabras, ¡ay, mis hijos!, corre, no mires atrás, porque habrás escuchado los eternos lamentos de la Llorona, y habrás sido marcado por su dolor, un dolor que, incluso después de siglos, no ha encontrado su fin. Su búsqueda continúa, su dolor es eterno, y sus lamentos resonarán para siempre en el corazón de México, un recordatorio inquietante de un amor que se convirtió en odio, y el remordimiento de una madre que ni siquiera la muerte puede curar. Ese llanto, una vez escuchado, nunca te abandona verdaderamente. Se incrusta en tu memoria, una astilla de hielo en la calidez de tu mente. Durante generaciones, ha sido la banda sonora de innumerables noches de insomnio, la palabra final en discusiones entre niños y sus padres. Pero la leyenda de La Llorona no es una historia estática, congelada en el tiempo. Es una entidad viva y respirante, una metamorfosis que se adapta, que encuentra nuevos miedos de los que alimentarse. Su historia se ramifica como las raíces de un gran árbol antiguo, con cada rama contando un relato ligeramente diferente, cada uno más aterrador que el anterior. Viajemos al siglo XIX, a una época en que México todavía se tambaleaba por las guerras y luchaba con su identidad. En la ciudad de Guanajuato, una ciudad construida sobre plata y empapada en sombras, una versión particular de la leyenda se afianzó. Guanajuato es una ciudad de túneles, de pasajes subterráneos que alguna vez canalizaron los ríos que fluían por el valle. Después de una inundación masiva en 1905, muchos de estos ríos fueron desviados bajo tierra, dejando una red de túneles oscuros, húmedos y prohibitivos debajo de las calles de la ciudad. Es en estos túneles donde se dice que mora la Llorona de Guanajuato. La historia cuenta que una mujer llamada Doña Carmen, la esposa de un rico minero, descubrió que su esposo tenía una aventura. En un ataque de rabia celosa, ahogó a sus 3 hijos pequeños en uno de los ríos que fluían por la ciudad. Al darse cuenta del horror de lo que había hecho, se arrojó al mismo río, pero su cuerpo nunca fue encontrado. En cambio, su espíritu quedó atrapado en las vías fluviales subterráneas. Los mineros, trabajando hasta tarde en la noche en las ricas vetas de la mina valenciana, reportaban escuchar sus lamentos resonando a través de los pozos, no desde el cielo arriba, sino desde la tierra profunda y oscura abajo. Hablaban de ver una luz de linterna parpadeante en lo profundo de los túneles, una luz que llevarían a los viajeros desprevenidos a callejones sin salida o a secciones del túnel propensas al colapso. Esta versión de La Llorona no es solo una vagabunda en la superficie, es un terror subterráneo, un fantasma del inframundo, un reflejo escalofriante de la relación literal y metafórica de la ciudad con lo que yace debajo. Es el precio de la plata, el fantasma en la máquina del progreso. Pero su leyenda no se limita a las ciudades. Afuera, en el vasto y desolado norte, a lo largo de las tierras fronterizas que alguna vez fueron parte de la Nueva España y ahora son la frontera entre Estados Unidos y México, La Llorona tomó otra forma. Aquí no es solo el fantasma de una amante despreciada, es un espíritu del río, una guardiana del Río Grande. El Río Grande, o Río Bravo como se le conoce en México, es un río de vida y muerte. Es una fuente de agua para la agricultura, pero también una fuerza traicionera e impredecible que ha cobrado innumerables vidas. En esta versión del cuento, se dice que La Llorona es a veces el espíritu de una mujer comanche o apache, cuyos hijos fueron asesinados por colonos españoles. Ahora acecha el río, buscando venganza ahogando a cualquiera que se aventure demasiado cerca de sus orillas, particularmente niños. Su historia aquí está entrelazada con la historia brutal del conflicto entre pueblos indígenas, colonos españoles y, más tarde, pioneros estadounidenses. Se convierte en un símbolo de la tierra misma, vengativa e implacable. Un recordatorio de que la frontera es un lugar de violencia y pérdida. Los vaqueros y vaqueros a lo largo de la frontera
Contaban historias alrededor de sus fogatas, de ver su figura deslizándose justo por encima del agua. Su vestido blanco, un marcado contraste con el río oscuro y fangoso. Sus lamentos mezclándose con el aullido de los coyotes. Estas variaciones regionales son clave para entender su poder. No es una mujer, sino todas las mujeres. Es el dolor específico de un lugar específico, ya sean las minas de plata de Guanajuato o las orillas disputadas del Río Grande. Absorbe la historia local, las tragedias locales, y las hace suyas. Esta capacidad de adaptarse es lo que le ha permitido sobrevivir durante tanto tiempo. Es un espejo, reflejando las ansiedades del tiempo y lugar en el que se cuenta su historia. Y en el siglo XIX había mucho de qué estar ansioso. El siglo estuvo marcado por invasiones extranjeras, guerra civil y epidemias devastadoras. Quizás las más aterradoras de estas fueron las epidemias de cólera que azotaron México con regularidad aterradora. El primer brote importante ocurrió en 1833 y fue una catástrofe de proporciones inimaginables. El cólera es una enfermedad viciosa. Ataca rápidamente, causando diarrea violenta y vómitos que pueden deshidratar a una persona hasta el punto de morir en cuestión de horas. Los cuerpos de las víctimas se volvían fríos y con tonos azulados, su piel arrugada y consumida. Parecía, para la gente aterrorizada de la época, como si toda la vida, todo el fluido, hubiera sido succionado de ellos. En un mundo sin saneamiento moderno o comprensión de la teoría de los gérmenes, la enfermedad era un misterio completo. La gente sabía que de alguna manera estaba conectada con el agua, con el aire malo o miasma que se elevaba de los ríos y canales. De repente, la leyenda de La Llorona tomó una nueva relevancia aterradora. Ya no era solo una amenaza sobrenatural. Se convirtió en una explicación sobrenatural de un horror muy real y muy presente. Los lamentos de las madres afligidas, cuyos hijos habían sido abatidos por el cólera en la noche, se volvieron indistinguibles de los lamentos de la mujer llorona misma. El río, que siempre había sido su dominio, ahora se confirmaba como un lugar de muerte. La gente creía que La Llorona era la causa de la plaga, o al menos su heraldo. Sus lamentos eran una advertencia de que el río estaba envenenado, que la muerte se acercaba. El miedo al fantasma y el miedo a la enfermedad se fusionaron en un solo terror paralizante. Ir cerca del agua era invitar tanto a la enfermedad como al espíritu. En este contexto, la leyenda no era solo una historia, era una forma de consejo de salud pública, un cuento de advertencia sobrenatural que mantenía a la gente alejada de la fuente misma del contagio. Esta conexión entre lo sobrenatural y lo mundano es lo que le da a la leyenda su poder visceral. No es solo una fantasía, es una forma de procesar el trauma del mundo real. Lo mismo se puede decir de su conexión con la violencia del periodo. La Guerra de Independencia, la Guerra México-Estados Unidos, la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa, los conflictos continuos con grupos indígenas. México en el siglo XIX también era una tierra empapada de sangre. La muerte era una constante, un espectáculo público. Las ejecuciones eran comunes, las batallas se libraban en plazas de pueblos, y los cuerpos de los muertos a menudo quedaban sin enterrar. En este entorno, la línea entre los vivos y los muertos estaba borrosa. No era un gran salto creer que los espíritus de los muertos, particularmente aquellos que murieron con asuntos pendientes, caminarían por la tierra. La Llorona, con su dolor eterno y su acto violento, se convirtió en el símbolo definitivo de este trauma no resuelto. Era el fantasma de cada madre que perdió un hijo en una guerra sin sentido. Era la encarnación del dolor colectivo de una nación. Su historia proporcionaba una narrativa para el caos, un rostro para el horror sin rostro de la violencia y la enfermedad. Pero la leyenda no se trata solo de grandes fuerzas históricas. También es profunda e íntimamente personal. Se trata del miedo que existe dentro de la unidad más pequeña y fundamental de la sociedad, la familia. El aspecto más aterrador de la leyenda de La Llorona es la perversión del vínculo madre-hijo. Se supone que la madre es la fuente del amor incondicional, de seguridad y protección. En La Llorona, ese papel se invierte. Se convierte en la fuente del peligro definitivo. Esto toca un miedo profundo y primario que es casi universal. Y si la persona que se supone te ama más es la que te lastimará,
¿Y si el espacio seguro del hogar es en realidad el lugar más peligroso de todos? Este horror psicológico es lo que hace que la leyenda sea tan efectiva como herramienta de disciplina. Cuando un padre le dice a su hijo, «La Llorona te atrapará si no llegas a casa antes del anochecer», están aprovechando este miedo profundamente arraigado. Están externalizando el peligro, creando un monstruo que es más tangible y más aterrador que un simple «ten cuidado». La leyenda le da un nombre y un rostro a los peligros vagos del mundo. Hace lo abstracto concreto, y funciona. Innumerables generaciones de niños mexicanos se han mantenido en línea por el miedo de escuchar ese lamento en el viento. Los encuentros con la Llorona a menudo se describen de una manera que enfatiza este terror psicológico. No simplemente salta y te asusta. Su presencia es un pavor lento y rastrero. A menudo comienza con el frío, una caída repentina e inexplicable de temperatura, incluso en una noche cálida. Luego viene el sonido. El lamento, comenzando débil y creciendo más fuerte. Luego el olor. Algunos relatos describen un olor débil y enfermizamente dulce, como flores en descomposición o ropas de tumba húmedas. Y solo entonces, la vista. Una figura en la distancia, una mujer de blanco, a veces flotando justo sobre el suelo. Siempre está de espaldas o su rostro está oscurecido. Ver su rostro, dicen las leyendas, es volverse loco. ¿Y qué sucede si ella te ve? Las historias varían. A veces simplemente gime y desaparece, dejándote con un profundo sentimiento de tristeza y un escalofrío que dura días. A veces te señala, y eso es una sentencia de muerte. Tú o un ser querido morirán pronto. Y en las versiones más aterradoras, te persigue. Se desliza hacia ti, sus brazos extendidos, no para abrazarte, sino para arrastrarte al agua con ella, para tomar el lugar de los hijos que perdió. Este es el miedo definitivo, no solo ver un fantasma, sino ser reclamado por él, convertirse en parte de su tragedia eterna. La leyenda también ha dado lugar a un cuerpo fascinante de folclore sobre cómo protegerse de ella. Como con cualquier espíritu poderoso, la gente desarrolló rituales y contramedidas. Algunos dicen que debes llevar sal, un agente purificador, en tus bolsillos. Otros dicen que debes usar tu ropa al revés para confundirla. Si escuchas sus lamentos, se supone que debes inmediatamente tirarte al suelo y cubrirte los oídos, porque se dice que viaja en línea recta y pasará sobre ti si estás bajo en el suelo. Y si estás verdaderamente desesperado, puedes invocar el poder de Dios. La leyenda es, en su núcleo, una historia católica. María es una pecadora, condenada por su crimen. Por lo tanto, la defensa definitiva contra ella es la oración. Gritar, «En el nombre de Dios, déjame en paz», se dice que es lo único que puede hacerla huir. Esto nuevamente refleja la naturaleza sincrética de la leyenda, una mezcla de terror prehispánico y catolicismo colonial. El antiguo espíritu de Cihuacóatl es finalmente derrotado por el poder del Dios cristiano. ¿Pero es alguna vez verdaderamente derrotada? La leyenda dice que no. Es eterna. Su castigo es buscar para siempre. Y de cierta manera, nosotros, los oyentes, los narradores del cuento, somos cómplices de su condenación eterna. Cada vez que contamos su historia, cada vez que pasamos la leyenda a nuestros hijos, estamos asegurando que sus lamentos nunca se desvanezcan. La mantenemos viva. Le damos una razón para continuar su búsqueda. Piensa en eso. Nos atrae esta historia, esta tragedia, porque habla de algo fundamental en la experiencia humana. Habla de la capacidad tanto de gran amor como de gran odio que existe dentro de todos nosotros. Habla del dolor de la traición y el peso abrumador de la culpa. Habla del miedo universal a la pérdida. La Llorona no es solo un fantasma mexicano, es un arquetipo universal. Cada cultura tiene su versión de la mujer de blanco, el espíritu vengativo, la madre que llora. Pero en México ha encontrado su hogar más potente y duradero. Se ha convertido en un símbolo nacional, una diosa oscura del dolor. Mientras estamos aquí, el primer indicio del amanecer comienza a pintar el horizonte oriental, con una luz pálida y gris. El río está quieto, el aire está tranquilo. El terror de la noche está dando paso a la realidad mundana del día que viene, pero la sensación de inquietud permanece.
porque sabes que ella todavía está ahí afuera, en algún lugar, en la oscuridad de un túnel de mina, o a lo largo de las orillas de un río poderoso, o en las sombras de una tranquila calle suburbana. Está llorando, está buscando. Su historia no ha terminado, nunca terminará. Es un ciclo eterno de dolor y búsqueda, de amor y pérdida, de vida y muerte. Y mientras haya ríos, y mientras haya madres que sufran, sus lamentos resonarán a través de la noche, un recordatorio inquietante, hermoso y aterrador de las profundidades del corazón humano. La leyenda de La Llorona es más que solo una historia de fantasmas. Es un testimonio del poder duradero del dolor, un dolor tan profundo que puede trascender la muerte misma y vagar por la tierra para siempre, buscando una paz que nunca, nunca encontrará. Ese sentimiento, ese escalofrío persistente, es la prueba. Es la evidencia de que la historia ha hecho su trabajo. Se ha filtrado en tu conciencia. Pero una leyenda tan poderosa no solo existe en lo abstracto. Se forja en el crisol de la experiencia humana real. Vive en los testimonios aterrados de aquellos que afirman haberla visto, en las advertencias susurradas transmitidas a través de familias como una herencia oscura. Para entenderla verdaderamente, debemos escuchar estas historias, no como mero folclore, sino como relatos de momentos donde el velo entre nuestro mundo y el suyo se volvió aterradoramente delgado. Viajemos a los canales de Xochimilco en el año 1888. El año es tardío, el aire fresco y una niebla espesa y fantasmal flota justo sobre el agua oscura y quieta de los canales. Son las 3 de la mañana y un hombre llamado Mateo está comenzando su ruta diaria. Es un lechero y su vida está gobernada por el ritmo de los cascos de su burro en el camino de tierra y el suave tintineo de las latas de leche en su pequeña canoa de madera. Mateo ha hecho este viaje miles de veces. Conoce cada vuelta del canal, cada sauce llorón que cuelga. No es un hombre dado a la superstición, pero en esta mañana en particular, algo está mal. Comienza con el silencio. El coro habitual de grillos y ranas se ha detenido abruptamente. El aire, que momentos antes estaba fresco, se vuelve antinaturalmente frío. Un frío húmedo y hasta los huesos que hace que el vello de los brazos de Mateo se erice. Su burro, un viejo animal plácido llamado Pancho, se detiene en seco, negándose a moverse, sus orejas aplanadas contra su cabeza, un relincho bajo y temeroso escapando de sus labios. Mateo chasquea la lengua, instando al animal a avanzar, pero no se mueve, y entonces lo escucha. Débil al principio, viniendo de algún lugar profundo dentro de la niebla. Un sollozo. Es un sonido de dolor tan profundo y que aplasta el alma que hace que el propio corazón de Mateo duela en simpatía. Piensa quizás que es una mujer ebria o alguien en apuros. Siendo un buen hombre, grita: ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? El sollozo se detiene. Por un momento solo hay silencio. Luego, desde la niebla adelante, una figura comienza a emerger. Es una mujer, alta y esbelta, vestida con un vestido blanco simple y fluido, que parece brillar débilmente en la penumbra previa al amanecer. Su espalda está hacia él, y su largo cabello negro cuelga más allá de su cintura, inmóvil en el aire quieto. Está parada al borde del canal, mirando hacia abajo en el agua oscura. Mateo siente una ola de alivio. Es solo una mujer. Está a punto de gritar de nuevo, pero las palabras se le atascan en la garganta. La figura gira. No es un giro normal, es un pivote lento y antinatural, como si su cuerpo fuera una sola pieza rígida. Cuando lo enfrenta, ve que su rostro está oscurecido por una masa de cabello negro, pero puede sentir su mirada sobre él, una mirada tan fría y pesada como un sudario. Y luego ella abre su boca y un sonido sale que no es humano. Es un chillido agudo y penetrante que corta el aire como un cuchillo. ¡Mis hijos!, grita, su voz una cacofonía de angustia y rabia. ¿Dónde están mis hijos? Mateo no recuerda haber gritado. No recuerda haber agarrado su remo e intentado frenéticamente dar la vuelta a su canoa. Todo lo que recuerda es el terror. Un terror puro y al rojo vivo que obliteró todo pensamiento. Él y Pancho huyen, chocando a través de la maleza, abandonando la canoa y la leche. No dejó de correr hasta que llegó a la seguridad de la plaza del pueblo.
su ropa desgarrada, su rostro manchado con lágrimas y lodo. Cuando finalmente contó su historia, su voz temblorosa, los viejos del pueblo asintieron con conocimiento. Habían escuchado las historias, sabían lo que había visto a la Llorona, y le dijeron que tuvo suerte de haber escapado con vida. Mateo nunca regresó a los canales antes del amanecer. Encontró una nueva profesión, pero nunca olvidó el sonido de ese grito, un sonido que atormentó sus pesadillas por el resto de sus días. La historia de Mateo no es única, es una de innumerables historias similares. Avancemos unos años, a 1865, durante la intervención francesa en México. Una compañía de soldados republicanos, curtidos en batalla y cansados, está acampada a lo largo de las orillas del río Atoyac, cerca de Puebla. Han visto los horrores de la guerra. Han enfrentado caballería francesa y visto morir a sus amigos en el campo de batalla. Son hombres que creen que no les queda nada que temer. Una noche, un joven soldado raso llamado Jorge está de guardia. La noche está tranquila, salvo por el crepitar de la fogata y los ronquidos suaves de sus camaradas. De repente, escucha a una mujer llorando cerca. Su primer pensamiento es que es una campesina local, tal vez desplazada por la guerra. Se levanta para investigar, su rifle colgado sobre su hombro. Sigue el sonido hasta la orilla del río. Allí, la ve. Una mujer de blanco, arrodillada al borde del agua, su cuerpo sacudido por sollozos. Siente una punzada de piedad. Se le acerca lentamente, sin querer asustarla. «Señora», dice suavemente, «¿está bien?». El sollozo de la mujer se detiene. Lentamente levanta la cabeza, y en la débil luz de la luna, Jorge ve su rostro. Es un rostro de belleza indescriptible, pero sus ojos están vacíos negros que parecen succionar toda la luz. Una sonrisa terrible y grotesca, se extiende por sus labios. «¿Estás perdido, hijo mío?», susurra, su voz como el susurro de hojas secas. «Puedo ayudarte a encontrar tu camino». Comienza a levantarse del suelo, sus pies sin tocar la tierra. Jorge, un hombre que ha enfrentado fuego de cañón, siente un miedo tan puro y absoluto que lo paraliza. No puede moverse, no puede gritar. Todo lo que puede hacer es mirar mientras ella se desliza hacia él, sus brazos extendidos. Justo cuando estamos a punto de alcanzarlo, suena un disparo. El capitán del campamento, un veterano curtido llamado Ramírez, había sido despertado por el extraño silencio. Vio lo que estaba sucediendo y disparó su pistola al aire. El sonido del disparo rompe el hechizo. La mujer de blanco chilla en furia y desaparece, disipándose como humo en el viento. Jorge se desploma en el suelo, farfullando de terror. Nunca fue el mismo de nuevo. Fue dado de baja del ejército, enviado a casa a su pueblo, donde pasó el resto de su vida como un hombre roto, siempre mirando por encima del hombro, siempre atormentado por el rostro de la mujer que casi lo había reclamado. El capitán Ramírez y los otros hombres de su compañía nunca hablaron de ello de nuevo, pero todos sabían. Habían mirado a la cara de un tipo diferente de enemigo, un enemigo que no podía ser combatido con balas o bayonetas. Habían mirado a la cara del dolor mismo. Estas historias, ya sean completamente ciertas o embellecidas con el tiempo, sirven un propósito. Son cuentos de advertencia, sí, pero también son una forma para que una cultura procese sus traumas más profundos. La leyenda de La Llorona proporciona un marco para comprender la crueldad aparentemente aleatoria del mundo. ¿Por qué murió un niño de cólera? Quizás La Llorona lo reclamó. ¿Por qué murió un soldado sin sentido en una batalla lejos de casa? Quizás La Llorona lo encontró en la orilla del río. Se convierte en la explicación de lo inexplicable, el rostro para el terror sin rostro de la existencia, pero su poder va más profundo que eso. Es una clase magistral de horror psicológico, porque nos ataca en nuestro punto más vulnerable, nuestra comprensión del mundo. Rompe la regla más fundamental de la naturaleza. Una madre protege a su hijo. Esta es la base de nuestra sociedad, la primera lección que aprendemos. La Llorona toma esta base y la destruye. Nos muestra que el amor más grande puede cuajarse en el odio más grande. Nos muestra que el lugar más seguro del mundo, el abrazo de una madre, puede convertirse en el más peligroso. Esta es una violación tan profunda
tan antinatural, que cortocircuita nuestras mentes racionales. Es un horror que no solo nos asusta, nos perturba fundamentalmente a un nivel primario. Y luego está el escenario. Agua. Estamos compuestos de agua. Que estamos en agua. Es el símbolo de la vida, de la pureza, del bautismo. En manos de la Llorona, se convierte en el instrumento de muerte. Es el lugar donde comete su acto indecible. Y es el lugar donde está condenada a buscar por la eternidad. Ha envenenado la fuente misma de la vida. Por eso su leyenda es tan potente en una tierra como México, donde los ríos y lagos han sido centrales para la vida y la cultura durante milenios. Convierte la sangre vital de la tierra en un río de muerte. El sonido del agua corriente, normalmente tan pacífico, se convierte en un desencadenante de ansiedad, un recordatorio de que ella podría estar cerca. Su llanto es el arma definitiva. Pasa por alto nuestros ojos, nuestro sentido de la lógica, y va directamente a nuestras emociones. Es el sonido de la angustia definitiva, el dolor de una madre. Es un sonido que se entiende universalmente, un sonido que nos obliga a responder, a investigar, a ayudar. Y esta es la trampa. Es un señuelo. Usa nuestra propia empatía contra nosotros. Escuchamos un grito de ayuda, y nuestro instinto es proporcionarla. Pero responder a su llanto es acercarse a ella, interactuar con ella, y eso es un error fatal. Su leyenda nos enseña una lección terrible, que a veces la compasión es una debilidad, que a veces lo más amable que puedes hacer es ignorar un grito de ayuda. La leyenda también sirve como una poderosa herramienta de control social, un reflejo de la rígida sociedad patriarcal en la que floreció. Piensa en la historia de María. Es una mujer que se atreve a amar fuera de su posición. Es una mujer que es sexualmente activa fuera del matrimonio. Es una mujer que desafía el orden social. Y su castigo es extremo, eterno y horrible. La historia es una advertencia clara y brutal a otras mujeres. Esto es lo que sucede cuando te sales de la línea. Esto es lo que sucede cuando permites que tus pasiones anulen tu deber. Tu amor se convertirá en veneno. Tus hijos se convertirán en tus víctimas y serás condenada por toda la eternidad. Es una historia diseñada para mantener a las mujeres en sus roles prescritos, para aterrorizarlas hacia la sumisión. Y para los niños, la leyenda es una forma simple pero brutalmente efectiva de modificación del comportamiento. Regresa a casa antes del anochecer o la Llorona te atrapará. No juegues cerca del río o la Llorona te arrastrará adentro. En una época anterior a la medicina moderna, cuando un niño que se alejaba podía significar la muerte por enfermedad, ahogamiento o animales salvajes, esto no era solo una historia espeluznante, era una herramienta de supervivencia. Los padres usaban la leyenda para inculcar un miedo profundo e instintivo en sus hijos, un miedo que los mantendría cerca de casa y a salvo de los peligros muy reales del mundo. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin y México comenzaba a modernizarse, con lámparas de gas comenzando a aparecer en las ciudades, y la ciencia comenzando a ofrecer nuevas explicaciones para los misterios del mundo, uno podría haber esperado que la leyenda de la Llorona se desvaneciera, se convirtiera en una reliquia de un pasado más supersticioso. Pero no lo hizo. Se adaptó. Sus apariciones ya no se limitaban a ríos remotos y canales oscuros. Ahora era vista cerca de las nuevas fuentes en los parques de la ciudad, cerca de los acueductos modernos, sus lamentos mezclándose con el sonido de la nueva era industrial. Porque los miedos que representa son atemporales. El miedo a la pérdida, el dolor de la traición, el peso abrumador de la culpa. Estas no son cosas que puedan curarse con ciencia o modernidad. Son partes fundamentales de la condición humana y así perdura. Es una historia de fantasmas, sí, pero es mucho más. Es un punto de referencia cultural, una diosa oscura del dolor, un símbolo del dolor colectivo de una nación. Es la encarnación de la idea de que algunas tragedias son tan grandes, algunas pérdidas tan profundas, que nunca pueden ser sanadas, solo pueden ser soportadas. Su búsqueda eterna es una metáfora de la lucha humana por aceptar nuestros propios errores pasados, nuestros propios arrepentimientos. Todos estamos, a nuestra propia manera, buscando algo que hemos perdido, una paz que siempre parece estar fuera de alcance.
El sol ahora está completamente sobre el horizonte, su cálida luz dorada persiguiendo las últimas sombras de la orilla del río. El aire está lleno de los sonidos de la mañana, el canto de los pájaros, el ruido distante de la ciudad cobrando vida. El terror de la noche ha pasado, reemplazado por la realidad mundana del día. Pero la historia permanece. Se demora en el aire como el aroma de tierra húmeda. Es una historia que ha sido contada durante 500 años y se contará durante 500 más. Porque mientras haya madres que sufran, mientras haya ríos que fluyan y mientras haya oscuridad en el corazón humano, la mujer que llora caminará por la tierra. Sus lamentos nunca se desvanecerán. Resonarán a través de las eras, un recordatorio inquietante, hermoso y aterrador de las profundidades del amor y el abismo de la desesperación. Ella es eterna y ella está esperando. Pero incluso frente a una entidad tan aterradora, el espíritu humano se niega a ser completamente impotente. Donde hay miedo profundo, también surge una necesidad profunda de protección, de una forma de luchar. A lo largo de los siglos, un rico cuerpo de folclore ha crecido alrededor de la pregunta de cómo sobrevivir a un encuentro con la Llorona. Estas no son solo supersticiones aleatorias, son una forma de magia popular, un conjunto de herramientas espirituales transmitidas a través de generaciones, nacidas de una necesidad desesperada de imponer orden en el caos. La defensa más común es también la más poderosa, la fe. La leyenda es, en su núcleo, una historia de pecado y condenación. Por lo tanto, la autoridad última es Dios. Gritar, «En el nombre de Dios, no me molestes», se dice que es lo único que puede hacerla retroceder. Es un crucifijo verbal, una declaración de un poder mayor que su dolor. Pero para aquellos que encontraban su fe vacilante ante su presencia aterradora, se empleaban otros métodos. Llevar una bolsa de sal era un talismán popular. La sal es un agente purificador en muchas culturas. Se cree que ahuyenta a los espíritus malignos. Si ella aparecía, se suponía que debías arrojarle un puñado de sal o sobre tu hombro izquierdo. Algunos decían que debías usar tu ropa al revés, una forma de confundirla, de hacerte parecer antinatural e irreconocible para sus sentidos sobrenaturales. Si escuchabas sus lamentos, el consejo más común era tirarte inmediatamente al suelo, quedarte perfectamente quieto y cubrirte los oídos. Las leyendas dicen que viaja en línea recta, buscando, y si estás bajo en el suelo y en silencio, pasará sobre ti sin notarte. Estas son las defensas simples y comunes. Pero hay otras historias más complejas, historias de aquellos que no solo se escondieron de ella, sino que la confrontaron. Una de esas historias proviene del pequeño y polvoriento pueblo de Tepoztlán, a finales de la década de 1870, un pueblo conocido por sus poderosos brujos y curanderas, sus sanadores populares y hechiceros. Una mujer llamada Elena, una curandera respetada que se decía había aprendido su oficio de su abuela, una mujer que recordaba las viejas costumbres. Vivía en las afueras del pueblo cerca del río que fluía desde la montaña sagrada. Una noche, su nieto menor, un niño de no más de 6 años, se despertó gritando, señalando la ventana. «La señora de blanco», gritó. Elena corrió a la ventana y la vio. Una figura de blanco, parada junto al gran mezquite en el borde de su propiedad, su rostro vuelto hacia la casa. Elena sintió el mismo pavor frío que paralizaba a tantos otros. Pero años de tratar con lo sobrenatural habían forjado un núcleo de acero dentro de ella. Sabía que el miedo era el arma más grande del espíritu. En lugar de entrar en pánico, actuó. Le dijo a su nieto que se escondiera debajo de su cama y rezara. Luego, fue a su pequeño altar, una mesa simple cubierta con un paño blanco, donde guardaba imágenes de santos, algunas velas y una pequeña olla de barro con agua bendita y sal. Agarró una vela, un pequeño frasco de agua bendita y una rama de romero, y salió por la puerta principal hacia la noche. El aire estaba frígido. La figura junto al árbol no se había movido, pero Elena podía sentir su atención cambiar hacia ella. El lamento comenzó, un sonido bajo y melancólico que creció en intensidad, vibrando en los huesos mismos de Elena. Era un sonido diseñado para romper la voluntad de una persona, para llenarlos con tanta piedad y terror que quedaran indefensos. Pero Elena mantuvo su posición.
Encendió la vela, su pequeña llama un punto desafiante de luz en la oscuridad opresiva. Tomó la rama de romero, la sumergió en el agua bendita y comenzó a caminar lentamente hacia la figura, cantando en voz baja y firme, una mezcla de oraciones católicas y viejas palabras náhuatl de protección, un lenguaje de poder que precedía a los españoles. A medida que se acercaba, podía ver al espíritu con más claridad. El rostro de la mujer era una máscara de tristeza infinita, su cabello negro retorciéndose como si tuviera vida propia. Comenzó a deslizarse hacia Elena, sus manos extendidas. Elena no se inmutó. Cuando el espíritu estaba a solo unos pies de distancia, Elena levantó la rama de romero y roció el agua bendita hacia ella, gritando: «Te conjuro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deja esta tierra en paz, espíritu atormentado». El agua bendita, bendecida por un sacerdote e imbuida con la propia fe y poder de Elena, golpeó al espíritu como un golpe físico. La figura retrocedió, dejando escapar un chillido de rabia y dolor que era diferente de su lamento de dolor. El vestido blanco pareció ennegrecerse y humear donde el agua lo había tocado. Elena dio otro paso adelante, sosteniendo la vela en alto. «Vete», ordenó. El espíritu vaciló, su forma parpadeando como una llama moribunda. Miró a Elena, sus ojos vacíos pareciendo suplicar, pero luego dejó escapar un último llanto triste y se disolvió en la niebla, dejando atrás solo el aroma de tierra húmeda y decadencia. Elena se quedó allí durante mucho tiempo, hasta que el sol comenzó a salir. No había destruido a la Llorona, nadie podía, pero la había desterrado. Había protegido su hogar, su familia. Su historia se convirtió en una leyenda local, un testimonio de la idea de que si bien las fuerzas de la oscuridad son antiguas y poderosas, el poder de la fe, el coraje y el conocimiento es más fuerte. Pero, ¿qué hay del otro lado de esta tragedia? El hombre cuyo orgullo y crueldad pusieron en marcha toda esta pesadilla. Las leyendas rara vez hablan de él. Su historia no es de castigo sobrenatural, sino de una condenación más mundana y tal vez más aterradora, la condenación de una conciencia culpable. Llamémoslo Don Rodrigo. En los años posteriores a que abandonó a María, hizo exactamente lo que planeó. Se casó con la noble española, heredó la fortuna de su familia y se convirtió en un hombre poderoso y respetado en la Ciudad de México. Tuvo más hijos, hijos legítimos, que no carecían de nada. Trató de olvidar a la hermosa chica mestiza y a los dos pequeños niños que había dejado atrás. Enterró el recuerdo profundamente, bajo capas de riqueza, estatus y autojustificación. Pero los muertos no permanecen enterrados. Al principio era solo un sueño. Veía el rostro de María, sus ojos llenos de un amor que se había cuajado en odio. Luego comenzó a escuchar cosas. La risa de un niño en una habitación vacía. El sonido de una mujer llorando, tan débil que pensó que lo imaginaba. Lo descartó como nervios, como indigestión. Pero las ocurrencias se volvieron más frecuentes, más vívidas. Estaría en una gran fiesta, rodeado de la élite de la ciudad, riendo y bebiendo, cuando vería un vistazo de una mujer con un vestido blanco en la multitud. Miraría de nuevo y ella se habría ido. Estaría firmando un documento importante, y por un momento, la tinta en la página parecería agua oscura y fría. Su esposa notó el cambio en él. Se volvió retraído, irritable. Bebía más. Comenzó a dormir con una vela encendida en su habitación, aterrorizado de la oscuridad. No estaba siendo acechado por un fantasma. Estaba siendo acechado por sí mismo. Su propia culpa había cobrado vida propia, creando fantasmas que solo él podía ver. La riqueza y el poder que se suponía debían protegerlo eran inútiles. No podían comprarle una noche de sueño tranquilo. No podían silenciar el sonido del llanto de una mujer que resonaba solo en su propia mente. En sus últimos años, Don Rodrigo se convirtió en un recluso, una pálida sombra temblorosa del hombre orgulloso que había sido. Pasaba horas sentado junto a la ventana de su gran mansión, mirando hacia los barrios pobres en las afueras de la ciudad, como si buscara algo. La noche que murió, sus sirvientes lo encontraron en su silla, una copa de vino todavía en su mano. Su rostro estaba congelado en una máscara de terror absoluto, sus ojos abiertos, mirando algo en la esquina vacía de la habitación.
Sus labios estaban separados y en ellos había una sola palabra susurrada, un nombre: María. No había sido atacado por un espectro. Finalmente, en sus últimos momentos, se había encontrado cara a cara con las consecuencias de sus acciones. Su infierno no era un lago de fuego, era el recuerdo de lo que había hecho, un recuerdo que lo había perseguido hasta las puertas mismas de la muerte. Su historia es la otra mitad de la leyenda, un sombrío recordatorio de que algunas deudas no pueden pagarse, y que el castigo por un corazón cruel no siempre es sobrenatural, pero es siempre, al final, absoluto. A medida que el siglo XIX se fundía en el XX, México estaba al borde de una nueva y violenta revolución. El viejo mundo de haciendas y aristócratas estaba a punto de ser derribado. Las lámparas de gas de las ciudades estaban siendo reemplazadas por luces eléctricas, los carruajes tirados por caballos por automóviles. La ciencia y la razón eran los nuevos dioses. En este nuevo mundo moderno, no había lugar para las viejas supersticiones. O eso parecía. En 1902, un joven estudiante de ingeniería de la Ciudad de México, un hombre llamado Alejandro que se enorgullecía de su mente racional y científica, fue a visitar a su primo en un pequeño pueblo de Veracruz. Se burló de las leyendas locales, especialmente de las de La Llorona. «Es una historia para asustar niños», dijo con una risa. «Es una combinación de gas de pantano y viento, nada más». Una tarde, él y su primo salieron a caminar a lo largo del borde de una laguna local. La noche era calurosa y húmeda. Alejandro, sintiéndose audaz, decidió alejarse solo para demostrar que no había nada que temer. Caminó a lo largo del borde de la laguna, burlándose de la oscuridad. Entonces lo escuchó. Un sonido débil en el viento. Un sollozo. Rodó los ojos. «Probablemente solo un burro», murmuró para sí mismo. Pero el sonido se acercó, más distinto. Era inconfundiblemente el sonido de una mujer llorando. Un escalofrío, que se dijo a sí mismo que era solo la frescura de la tarde, recorrió su espina dorsal. Se detuvo y escuchó. El sonido venía de un pequeño bosque de árboles de mangle justo adelante. Sintió una extraña compulsión de investigar, una mezcla de curiosidad y una negativa obstinada a asustarse. Se abrió paso a través de las ramas bajas colgantes hacia el claro, y allí estaba ella, justo como las leyendas describían. Una mujer con un vestido blanco, su espalda hacia él, su largo cabello negro colgando. Estaba arrodillada en el suelo, su cuerpo temblando con sollozos. La mente racional de Alejandro buscó una explicación. Era una broma. Era una mujer local, loca o ebria. Abrió la boca para gritar, para anunciar su presencia y exponer la tontería de la leyenda. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer lentamente comenzó a levantarse. No se puso de pie, flotó hacia arriba, sus pies suspendidos unas pulgadas sobre el suelo húmedo, y luego comenzó a girar. La parte racional del cerebro de Alejandro se hizo añicos. El aire se volvió helado. El olor a podredumbre y tierra de tumba llenó sus fosas nasales. Quería correr, pero sus piernas estaban enraizadas en el lugar. Solo podía mirar con horror mientras completaba su giro y lo enfrentaba. Su rostro era un borrón de movimiento bajo una cortina de cabello negro que se retorcía, pero podía sentir su mirada vacía fijarse en él. Abrió su boca, y un sonido salió que no era un sollozo, sino un chillido largo, prolongado y gutural de pura malevolencia sin diluir. Era un sonido que no prometía tristeza, sino aniquilación. Esa fue la última cosa que Alejandro recordó claramente. Fue encontrado a la mañana siguiente por un grupo de búsqueda, acurrucado en la base de un árbol, a kilómetros de la laguna, su ropa desgarrada, sus ojos abiertos sin ver. Estaba vivo, pero su mente se había ido. Ya no podía hablar, ya no podía reconocer a su propia familia. Solo se sentaba y se mecía hacia adelante y hacia atrás, y a veces, una sola lágrima aterrorizada rodaba por su mejilla. Había mirado a la cara de lo irracional, del terror antiguo que la ciencia no podía explicar, y lo había roto. Su historia fue una advertencia final y contundente. El mundo podría cambiar, la tecnología podría avanzar, pero algunas cosas son eternas. Algunos lamentos nunca serán silenciados. La leyenda de La Llorona no era una reliquia del pasado. Era un terror vivo y respirante.
esperando pacientemente en la oscuridad al siguiente que fuera lo suficientemente tonto como para creer que la luz había conquistado la noche. Y así, mientras México entraba en el siglo XX, con toda su promesa de progreso y modernidad, La Llorona permanecía. Durante la Revolución Mexicana, cuando el país se desgarraba a sí mismo en pedazos, sus lamentos se informaban en todos los campos de batalla. Los soldados de ambos lados, ya fueran zapatistas, villistas, federales o constitucionalistas, susurraban sobre verla la noche antes de una gran batalla. Su presencia se convirtió en un presagio tan confiable de muerte como cualquier inteligencia militar. En los años oscuros de la cristiada, cuando el conflicto entre el Estado y la Iglesia convirtió pueblos enteros en campos de batalla, se decía que caminaba entre las ruinas de iglesias quemadas, llorando por los inocentes perdidos en el fuego cruzado de la ideología. Pero incluso cuando las guerras terminaron y México comenzó a reconstruirse, ella permaneció. En la década de 1940, cuando la urbanización comenzó a transformar el país, cuando las antiguas aldeas rurales se convertían en ciudades en expansión, La Llorona se adaptó una vez más. Ya no estaba confinada a los ríos y canales rurales. Ahora merodeaba las calles de las ciudades, los callejones oscuros, los parques urbanos con sus fuentes iluminadas artificialmente. Una historia de la época cuenta sobre un taxista en la Ciudad de México que recogió a una mujer joven vestida de blanco en las afueras de Xochimilco tarde en la noche. Le dio una dirección en el centro de la ciudad. Condujo en silencio, echando miradas ocasionales al espejo retrovisor. La mujer estaba sentada inmóvil, su rostro vuelto hacia la ventana. Cuando llegó a la dirección, se volvió para cobrar su tarifa y el asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. Pero el asiento estaba mojado, empapado con agua fría que olía a río estancado. Estas historias urbanas modernas mantuvieron viva la leyenda para una nueva generación. Los niños que crecieron en apartamentos de concreto y no tenían experiencia con ríos rurales, aún aprendieron a temer el sonido de una mujer llorando en la noche. La leyenda se había urbanizado, democratizado. Ya no era solo una historia del México rural, ahora pertenecía a todos. En la década de 1970, cuando la cultura popular mexicana comenzó a exportarse más ampliamente, La Llorona cruzó fronteras. Las comunidades de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos trajeron la leyenda con ellos, y pronto se estaba contando en barrios desde Los Ángeles hasta Chicago, desde Texas hasta Nueva York. La leyenda se adaptó nuevamente, absorbiendo nuevas ansiedades, el miedo a la deportación, el dolor de las familias separadas, el trauma de dejar atrás un hogar. En estas nuevas versiones, La Llorona a veces se convertía en el fantasma de una madre separada de sus hijos por la frontera, condenada a buscarlos eternamente a través de un río que ahora representaba no solo muerte, sino división política. La leyenda se había convertido verdaderamente en algo universal, un símbolo que trascendía fronteras geográficas y culturales. Hablaba a cualquiera que hubiera experimentado pérdida, traición o el peso aplastante del arrepentimiento. Y a medida que el siglo XX se acercaba a su fin, La Llorona se encontró con un nuevo medio: el cine y la televisión. Innumerables películas de terror, programas de televisión y documentales contaron su historia. Algunas la trataban con respeto, reconociendo la profundidad cultural e histórica de la leyenda. Otras la explotaban por sustos baratos, pero todas, ya sea intencionalmente o no, mantenían la leyenda viva, introduciéndola a nuevas audiencias, asegurando que los niños del siglo XXI crecieran con el mismo miedo ancestral que había aterrorizado a sus bisabuelos. En 2019, una película de Hollywood titulada La Llorona, parte del universo cinematográfico de El Conjuro, llevó la leyenda a las audiencias globales. Aunque la película tomó libertades significativas con la historia original, colocándola en Los Ángeles de 1973 y cambiando muchos detalles clave, hizo algo notable. Hizo que millones de personas que nunca habían oído hablar de La Llorona aprendieran su nombre. Repentinamente, no solo los mexicanos y mexicoamericanos conocían la historia, el mundo entero la conocía. Pero para aquellos que crecieron con la leyenda, estas adaptaciones modernas, por bien intencionadas o exitosas que fueran,
nunca podrían capturar el verdadero terror. Porque el verdadero terror de La Llorona no está en los efectos especiales o los sustos con saltos. Está en la anticipación. Está en el conocimiento transmitido de generación en generación. Está en la advertencia susurrada de una abuela. No te acerques al río de noche. Está en el instinto de correr que se apodera de ti cuando escuchas un sonido extraño cerca del agua después del anochecer. Está en el hecho de que, sin importar cuánto racionalizas, sin importar cuánto le digas a tu cerebro adulto que es solo una historia, una parte de ti, esa parte primitiva que recuerda cuando los humanos tenían razones reales para temer la oscuridad, esa parte todavía cree. Y esa creencia es lo que le da a La Llorona su poder eterno. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando llevamos computadoras en nuestros bolsillos y enviamos cohetes al espacio, cuando la ciencia puede explicar casi todo, la leyenda de La Llorona persiste. Padres en México todavía advierten a sus hijos sobre ella. Las personas que viven cerca de cuerpos de agua todavía reportan escucharla. Los foros de internet están llenos de relatos de primera mano. Personas que juran que la han visto, que la han escuchado. ¿Son todos estos relatos ciertos? ¿Importa? La verdad es que La Llorona es real. No en el sentido de que sea un fantasma físico que camina por la tierra, aunque muchos creerían que lo es. Es real en el sentido de que representa algo verdadero. El dolor de la pérdida, el peso de la culpa, el terror de nuestros propios instintos más oscuros. Es real porque creemos en ella. Y mientras creamos, mientras contemos su historia, mientras advirtamos a nuestros hijos que tengan cuidado cerca del agua por la noche, ella vivirá. Hay una belleza trágica en su eternidad. Es una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando el amor se tuerce, cuando las promesas se rompen, cuando el orgullo y la pasión eclipsan la razón. Pero también es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre nuestra necesidad de encontrarle sentido a lo sin sentido, de darle forma a nuestros miedos para poder enfrentarlos. Quizás eso es lo que hace que La Llorona sea tan poderosa, tan duradera. No es solo un monstruo, es un espejo. Cuando la miramos, nos vemos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestra capacidad tanto para el amor como para el odio. Nos muestra que la línea entre la víctima y el victimario puede ser aterradoramente delgada. Nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, que algunos errores no pueden deshacerse, que algunos dolores nunca sanan. Y así, mientras permanecemos aquí en esta orilla de río, mientras el sol continúa su ascenso y el mundo se despierta a un nuevo día, sabemos que ella todavía está ahí afuera, en algún lugar, en las sombras que persisten incluso a plena luz del día, en el espacio entre el conocimiento y el miedo, entre la razón y la superstición. Ella espera, porque La Llorona no es solo una historia del pasado, es una historia del presente y será una historia del futuro. Mientras haya ríos que fluyan bajo lunas oscuras, mientras haya madres que amen a sus hijos con una intensidad que trascienda la razón, mientras haya corazones que se rompan y conciencias que se atormenten, La Llorona caminará. Sus lamentos resonarán a través de los siglos, un recordatorio eterno de que algunas historias nunca mueren. Se transforman, se adaptan, evolucionan, pero nunca desaparecen. Así que la próxima vez que te encuentres cerca del agua en una noche tranquila, cuando las sombras sean largas y el aire esté quieto, escucha. Escucha con cuidado. Porque si escuchas un llanto en el viento, si escuchas las palabras «¡Ay, mis hijos!», y sabrás que La Llorona está cerca. Y sabrás que has sido tocado por una de las leyendas más antiguas y poderosas del mundo. Una leyenda que ha sobrevivido 500 años de historia. Una leyenda que sobrevivirá 500 más. Ella es La Llorona, la mujer que llora. Y sus lamentos son eternos.